Moquita Emosex, el podcast en el que hablamos de aquello de lo que normalmente no se habla, con Laura López Gandullo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento en el que estés escuchando este episodio, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Moquita Emosex, el podcast, como ya has escuchado en la intro, en el que hablamos de aquello de lo que no se habla. Hoy vamos a hablar de un tema que me habéis escrito varias personas pidiendo que lo abordemos aquí, y es el tema de la sexualidad en personas con discapacidad, en concreto en personas con discapacidad intelectual. Con frecuencia tendemos a pensar que las personas con discapacidad pues no tienen sexualidad, que tendemos a pensar pues que son personas que no se enamoran o que se enamoran pero es un amor infantil, un amor de Disney, y esto realmente queda muy lejos de la realidad. Son seres humanos y como seres humanos son seres sexuados. Si entendemos la sexualidad como un concepto muy amplio, pues ya sabemos que la sexualidad está incluso desde antes de que nazcamos, en la medida en que tener pene o tener vulva va a definir si nos van a poner un nombre u otro, si nos van a vestir de una manera u otra. Pero bueno, si nos quedamos con la sexualidad y con el concepto que socialmente tenemos de la sexualidad, claro que las personas con discapacidad intelectual tienen sexualidad. Hace unos años tuve la suerte de trabajar en una asociación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y fue un auténtico regalo. Y fue un auténtico regalo, entre otras cosas, porque fue derribar estos prejuicios que yo misma tenía con respecto al colectivo de personas con discapacidad intelectual. Porque yo era la primera que veía a lo mejor a una pareja de personas Down por la calle y decía, ay, mira qué gracioso, o mira qué monos son, o mira qué bonitos, y al final no es más que una infantilización continua que existe con respecto al colectivo y que existe con respecto a su manera de sentir, de ser y en definitiva de estar en el mundo. Claro que las personas con discapacidad intelectual tienen sexualidad. La diferencia es que al resto de personas se nos permite equivocarnos, se nos permite enamorarnos, descubrirnos, explorarnos, y en muchas ocasiones pues a las personas con discapacidad intelectual se les veta de estas oportunidades de desarrollar su propia sexualidad, de explorarse, de descubrirse, de sentir, de equivocarse, y entiendo que de fondo muchas veces lo que hay es el miedo, ¿no? El miedo a que les puedan hacer daño, a que les pueda pasar algo malo, pero es real que paralelamente a este desarrollo que permitimos en cuanto a otras esferas de su vida, y que legitiman que son personas, que validan que pueden hacer vida como cualquier otra persona, ¿no? Que ponemos el foco en la importancia de la capacidad y la fortaleza y no lo que nos falta, pues en ese empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual no se nos debe quedar atrás la parte de la sexualidad. Como iba diciendo, el foco está en el cambio de la mirada, en el cambio de la mirada y de la mirada social, en que empecemos a ver a las personas en general como personas con capacidades diferentes. Yo misma no soy una persona especialmente ágil, pues si me pongo a saltar una valla sería una persona con una discapacidad en cuanto a ese aspecto. Pues al igual una persona con discapacidad intelectual, debido a la flexibilidad que muchas veces tienen, pues salta la valla mucho antes que yo, pues tiene una capacidad diferente a mí. Y este cambio de enfoque, este cambio de mirada es desde el que muchas veces se trabaja o se aboga desde el ámbito social. Como os decía antes, tuve la suerte en su día tanto de hacer prácticas como de luego de trabajar con personas con discapacidad, en concreto con personas adultas, y fue muy guay porque uno de estos trabajos consistía en acompañarles en su tiempo de ocio y realmente ahí mi papel era simplemente de pues eso, de acompañante, y yo creo que muchas veces más de proporcionar tranquilidad a la familia, de que alguien va con ellos a otra cosa, porque realmente yo intentaba que los planes salieran de ellos, hacer lo que al grupo le apetecía y respetar la individualidad y la personalidad y los deseos de las personas con las que trabajaba. Creo que desde el trabajo social y desde la educación social todo pierde sentido si no respetamos las individualidades, si no respetamos los deseos de las personas a las que acompañamos en sus procesos. Y dentro de este proceso estaba el descubrimiento de la parte sexual, el descubrimiento de la parte amorosa, del enamoramiento, de educar también, porque muchas veces el miedo ese que sienten las familias, ¿no? O las personas del entorno de las personas con discapacidad intelectual, pues muchas veces ese miedo viene de una carencia educativa, tanto hacia hacia el propio colectivo como hacia el propio entorno. Y esa parte educativa, pues en gran medida creo que es responsabilidad de las personas que acompañamos a estas personas. Recuerdo en Sevilla, en aquella época, una pareja que creo que a día de hoy siguen juntos, pues que a veces tenían la suerte de poder irse a un hotel, de poder compartir tiempo de calidad juntos, estar a solas, que al fin y al cabo era una pareja de 24 o 25 años, pues no es más
que lo que cualquier pareja de 24 o 25 años quiere hacer con la persona a la que quiere, con la persona a la que ama. Y al igual que al resto se nos educa en métodos anticonceptivos, en prevención de enfermedades, en consentimiento, en el deseo y en todas estas cosas, pues no se nos puede olvidar esta pata con estas personas, con las personas con discapacidad intelectual, que no son tan diferentes, que nos hemos creído la historia de que son personas diferentes, son seres de luz y angelitos. Y os puedo decir que esto no es así. Y hay personas que son seres de luz, pero igual que hay personas que no tienen discapacidad, que lo son. Entonces creo que muchas veces está en valorar la diferencia desde el enriquecimiento y lo positivo, porque somos diferentes, eso es real, pero es que todas las personas somos diferentes, somos únicas, y poner en balanza la diversidad o lo que podemos aportar cada persona a la sociedad y a nuestro entorno en base a cuáles son nuestras características propias, con independencia del número de cromosomas que tengamos o con independencia de nuestras características intelectuales. En el libro, en Moquita Emosex, dedico un capítulo exclusivo también a hablar de este tema, porque cuando en conjunto con la editorial pues planteamos la serie de artículos que iban a componer el libro, yo no quería dejar este tema atrás, porque sé que es uno de esos temas tabú, que es verdad que no se habla mucho, pero que está ahí, y que cuando tenemos cerca a una persona con discapacidad intelectual, pues muchas veces nos genera mucha angustia, nos genera mucha ansiedad este tema, y al final no es más que tratar a estas personas como trataríamos a cualquier otra. Cuando hablo con familias que tienen a su cargo pues personas con discapacidad y hablamos de este tema, siempre les digo que acompañen este tema y acompañen a sus hijos o hijas con discapacidad como lo harían con cualquier otro hijo o hija, que le den la información, que le den las oportunidades, que estén ahí como acompañamiento, pero que ya no son niños y no son niñas, que es que tenemos que cambiar este concepto tan infantil que tenemos hacia la discapacidad intelectual. Y una persona con 24 o 25 años con discapacidad intelectual ya no es un niño, es una persona adulta que al igual para determinadas cosas necesita más tiempo o necesita más dedicación o más acompañamiento, pero no deja de ser una persona adulta. Como empecé diciendo antes, pues en el libro reflexiono sobre este tema y me apetece leeros un pedacito del final de ese artículo en el que hablo de esto. El artículo se llama La sexualidad en las personas con discapacidad intelectual y podéis encontrarlo casi que al final del libro. El trocito que os voy a leer dice así: del mismo modo que se les motiva para aprender otras cosas, me parece lógico que también se les proporcionen las mismas oportunidades que al resto en cuanto a su sexualidad se refiere. A medida que este colectivo comienza a disfrutar cada vez más de su tiempo de ocio, a tener más autonomía y a ampliar su movilidad, su esfera sexual e íntima debería ir de la mano de esta capacidad de autogestión para posibilitar el avance de su desarrollo personal. Como en tantos otros temas relacionados, lo que se necesita es educación, en este caso educación sexual. Si ya tenemos carencias educativas las personas que no tenemos discapacidad intelectual, estas se ven lógicamente incrementadas en las personas que conforman el colectivo del que hablamos. Por eso, al igual que en el resto de ámbitos de sus vidas, se trataría únicamente de dedicar tiempo a este aspecto, de educar y acompañar en el camino del aprendizaje y el crecimiento, ya que la verdadera inclusión engloba el ejercicio real y pleno de todos los derechos, entre los que también se ven incluidos los derechos sexuales y reproductivos. Así, con el tiempo, dejará de resultarnos gracioso o mono ver a dos personas con discapacidad intelectual dándose la mano o besándose, y llegaremos a comprender que la sexualidad es un rasgo intrínseco del ser humano por el hecho de que somos seres sexuados. Solo de este modo estaremos potenciando el ejercicio pleno de sus derechos y habremos interiorizado plenamente los conceptos de diversidad e inclusión. Con el final de este artículo pongo fin a este episodio sobre la sexualidad en las personas con discapacidad intelectual. Como siempre, me encantará que me comentes tu opinión sobre el tema, tu experiencia con respecto a este tema que hemos tratado en este episodio, que me recomiendes recursos, lecturas, vídeos, herramientas, porque nos hacen crecer a toda la comunidad. Y bueno, no puedo acabar este episodio sin recordarte que le des me gusta, que te suscribas, que lo sigas, para no perderte nada de lo que vayamos subiendo y que lo difundas con aquellas personas a las que creas que puede interesarle. Te mando un abrazo grande, te envío mucha buena vibra para transitar aquello por lo que estás pasando ahora mismo y nos vemos en el siguiente episodio de Moquita Emosex. ¡Chao!